Gracias por acompañarnos en Luces Cámara Popcorn. Esta es otra entrevista en el set. Aquí estamos con Marlene Viñayo en Fotocafé Studio. Estamos compartiendo un riquísimo café para poder hablar del documental Cachada, que está a punto de estrenarse en el cine. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Marlene. Muchas gracias por invitarme. Estamos aquí para hablar propiamente del documental Cachada, que tengo entendido que empezó prácticamente en 2010 cuando viniste aquí a El Salvador, ¿no? En 2010 fue cuando conocí a las protagonistas, ¿no? Pero de aquella yo no vine con la idea de hacer el documental que es hoy en día Cachada, ¿no? Sí. Yo vine como voluntaria con una ONG que trabajaba, bueno, sigue trabajando, tienen kinders donde las mujeres del mercado pueden ir a dejar a sus hijos, ¿no? Durante el día y ellas irse a vender al mercado. Y aparte también tenían programas de mujeres. Entonces yo llegué al país como voluntaria de esa ONG que se llama Asociación CINDE y conocí a muchas de las mujeres de la ONG, ¿no? Y coincidió que 5 de ellas, tiempo después, yo ya estaba en España de vuelta y me enteré que habían formado un grupo de teatro que se llamaba La Cachada Teatro. Y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y en 2013 ya me vine a vivir aquí a El Salvador y me volví a reunir con ellas, ¿no? Pero ya no era en los mercados, donde había estado con ellas antes, en sus puestos de venta, sino que ahora estaban encima del escenario de la sala del Teatro Nacional presentando su primera obra, ¿no? Y en la que contaban sus vidas y sus experiencias como vendedoras del mercado. Entonces me llamó muchísimo la atención el cambio. O sea, eran unas mujeres totalmente diferentes a las mujeres que yo había conocido. Y me quedé muy asombrada y quise saber más. Entonces seguí manteniendo contacto con ellas, comencé a hacerles unos vídeos promocionales para que dieran a conocer la compañía y al tiempo me contaron que estaban haciendo una nueva obra que se llama Si vos no hubieras nacido. Y ahí ya sí fue cuando comenzó la idea de ya grabar un documental. Tú estabas estudiando cine en la Escuela Superior de Cataluña, ¿no? Sí, cuando vine la primera vez, no, yo estaba terminando mi carrera en comunicación audiovisual. Y cuando vine la primera vez, por eso yo digo que a mí El Salvador me hizo documentalista. Porque cuando vine aquí la primera vez y empecé a tener contacto con la gente y empecé a grabar así la vida cotidiana de gente aquí en El Salvador, me di cuenta de que yo quería ser documentalista y que era a lo que yo le iba a apostar porque era lo que me quería dedicar. Entonces volví a España y ahí fue cuando hice un máster en la escuela de Barcelona, se llama la ESCAC, la Escuela Superior de Cinematografía. ¿Pero en qué momento tú decides adoptar esta historia para poderla contar en tu documental? Pues fue algo como muy intuitivo. O sea, desde que las vi en el escenario, cuando volví, sabía que ahí había una historia, porque el cambio había sido increíble, ¿no? Pero pensaba que tal vez si empezaba a grabar ahí ya había llegado tarde, porque el cambio ya se había dado de las mujeres que yo había conocido en el mercado a las mujeres que yo me había vuelto a encontrar sobre el escenario, ¿no? Pero cuando me dijeron que estaban haciendo una nueva obra y Eili, la directora del grupo, me contaba lo que pasaba en los ensayos, o sea, era muy interesante y creí, y Eili también me insistía de esto, es importante que se registre, ¿no? Y es importante mostrarle al mundo lo que está pasando en estos ensayos. Entonces ahí fue que decidí aventurarme y comenzar a grabar todos los ensayos y ver qué pasaba, ¿no? Y ahí en el camino me di cuenta de que ellas no habían sufrido todo el cambio anteriormente, sino que se estaban transformando delante de mí, ¿no? Que delante de la cámara. Entonces, ¿tú conviviste con ellas un año, no? El rodaje de los ensayos sí fue un año, pero luego, o sea, estuvo otro medio año grabando en las casas, o sea, ha sido un proceso muy largo. En el documental incluso hay imágenes de 2010, de ellas en los mercados. Entonces, en total, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este documental? En total, más de 4 años y medio. ¿Qué es lo que tú sentiste cuando experimentaste ese acercamiento por primera vez con ellas? ¿Cómo te transformó eso a ti? Yo las conocí a ellas mucho antes de empezar con el documental. Sí. ¿No? O sea, en 2010 yo empecé a tener contacto con ellas. ¿A través de la ONG? A través de la ONG, sí. Claro, cuando volví, retomé el contacto con ellas y cuando empecé a grabar el documental ya fue pues
tuve la suerte de poder estar ahí viviendo con ellas todo este proceso tan interesante que estaban viviendo, ¿no? Entonces, para mí fue una bofetada de realidad increíble. Yo venía de España, de una realidad absolutamente diferente. Y estar ahí en los ensayos y comenzar a escuchar sus historias y darme cuenta de que todas habían sufrido violencia en su vida. O sea, fue... O sea, de hecho cambió el rumbo de la película, porque al inicio mi idea era contar la aventura épica de estas mujeres que trabajaban como vendedoras del mercado y que ahora querían ser actrices, ¿no? Pero cuando comencé a llegar a los ensayos y empecé a darme cuenta de sus historias y de cómo se iban transformando y cómo se iban dando cuenta de que habían sido víctimas, pero que también habían sido victimarias porque estaban repitiendo patrones de violencia, a mí me impactó muchísimo, muchísimo, y de hecho me reafirmó en la idea de querer hacer documentales y de seguir apostándole todo a hacer documentales porque creo que es necesario contar estas historias, ¿no? Y a mí personalmente, sí, yo no soy la niña que empezó a grabar o que llegó a El Salvador la primera vez con una cámara, es una niña muy diferente a la mujer que soy ahora, mucho más consciente de la realidad, de mis privilegios y también de la responsabilidad como cineasta a la hora de llevarle estas historias al público. Ok, porque tú viniste de 23 años aquí al país. Sí, la primera vez sí. Ok. Con una camarita que me dejaron y que aprendí a utilizar aquí, grabando así en los mercados y grabando en la ONG. Y luego aprendí a editar con ese video que hice para la ONG también. Fue un aprendizaje totalmente. Y el proyecto este ha sido un aprendizaje ya a otro nivel, pero un aprendizaje increíble. ¿Tuviste apoyo de alguien para poder hacer este documental? Sí, claro que sí. Al principio comencé yo sola con una cámara, ¿no? Y así fue todo el año de rodajes de los ensayos. Pero después conseguimos el premio Pixels, que nos dio parte del financiamiento. Entonces con eso entró al equipo André Gutfreund como productor y productor ejecutivo. También pudimos contratar a un editor que se llama Fran Barba, que fue clave a la hora de construir la historia, porque teníamos 140 horas de material, ¿no? Entonces junto con Fran fuimos armando la estructura final de la película. Estuvimos editando 8 meses. Fue un trabajo muy fuerte de edición. Y también gracias al premio Pixels tuvimos un pequeño equipo de rodaje de unos 10 días aquí para grabar algunas cosas que faltaban. Pudimos también invertirle a la postproducción, que se llevó a cabo en Estudios Churubusco, en México. Sí, ha sido un camino largo. Sí, tengo entendido que ha viajado por un montón de países el documental. Quería preguntarte la recepción de las personas al ver esto en otros países. Por ejemplo, en Japón, tengo entendido que fue a Japón, ¿no? Sí, yo estoy muy sorprendida con la recepción de la gente. O sea, me imaginaba que el documental iba a gustar porque es que las mujeres son encantadoras y son increíbles y tienen una fuerza espectacular, ¿no? Pero la verdad es que el público está reaccionando en todos los países donde he ido. El público reacciona súper bien después de la película, se emocionan, lloran, ríen, empatizan con ellas. De hecho, sí, cuando fui a Japón iba muy con la expectativa de decir, bueno, a ver aquí, un público tan diferente, con una cultura y una sociedad tan distinta, ¿cómo va a reaccionar a la película? Y fue increíble. Increíble, o sea, terminó la primera proyección, todo el mundo aplaudiendo un montón, luego se quedaron para un conversatorio que fue larguísimo, me paraban por la calle, o sea, la gente diciendo que se sentían muy identificadas, las mujeres diciendo que se sentían muy identificadas con las protagonistas de la película, que la sociedad en Japón respecto al tema de la mujer, que era súper conservadora, que las mujeres ni siquiera podían hablar de estos temas de violencia o de abuso que habían sufrido. Entonces que decían como que la película se ubicaba mucho también en la sociedad japonesa. Es un tema universal. Sí, yo creo que sí, yo es lo que digo, pero es una historia local porque ocurre aquí, porque las protagonistas son salvadoreñas, pero creo que al final es una historia universal, que habla de temas universales. La primera proyección fue en Austin, Texas, en Southwest. Sí, en el South by Southwest. ¿Cómo fue la recepción ahí? Ahí ese día fue muy emocionante, muy emocionante, porque era el estreno mundial de la película, era la primera vez que la película se pasaba al público. Conseguimos
conseguimos estar allí todas, estaban todas las mujeres de la Cachada. Entonces estábamos todas muy nerviosas, la verdad, y además con un público que no conocía, no las conocía de nada, no conocía la Cachada teatro ni siquiera, y fue muy emocionante. O sea, el público lo recibió muy bien. Sí, tuvo muy buena acogida. Fue una gran experiencia, la verdad. Ok, volviendo al grupo de teatro, ¿crees tú que el documental también ha influido a la Cachada Teatro? ¿En qué sentido? Así como la Cachada Teatro te influyó a ti como cineasta, ¿crees tú que el documental también las ha ayudado a ella, por ejemplo? Pues espero, claro, ahora como estamos mostrándolo, yo espero que el hecho de que cuanta más gente vea el documental, más gente va a conocer a la Cachada, ¿no? Y espero que eso les abra puertas y les abra posibilidades para seguir trabajando y para seguir haciendo teatro. Claro, como ahora la gira del documental ha sido en el exterior, en España, por ejemplo, que la Cachada ya ha ido 2 veces. Ahora la película va a estar en marzo en más de 60 salas, creo que son alrededor de España. Ya hay mucha gente en España que la conoce, que conoce al grupo, pero espero que después de ver la película pues salga más gente interesada en presentaciones y que las vuelvan a llevar a España. O sea, la idea con el documental es, pues sí, aparte de contar esta historia, ¿no? Pues sí, que la gente alrededor del mundo y que más gente conozca a estas mujeres que a mí me parece que son tan extraordinarias. Okay. Bueno, nos vamos a tener nosotros la oportunidad de verlas en el cine este 6 de febrero para que todos nuestros amigos puedan irlas a ver. Y aquí les dejamos la extra y luego nos vamos a comerciales. Cuando yo llegué a teatro, yo estaba en un callejón sin salida ya, porque todavía en ese entonces yo no deseaba vivir. Cachada de papel a dólar, papel detergente. Le llevo papel higiénico, detergente, ¿Qué van a andar diciendo la gente? Si usted no deja de llorar, me voy a pegar, porque es un caprichoso. La maternidad se oye una palabra muchas veces bonita. No lo quiero, no quiero tenerlo, no lo quiero. Estamos hablando de sus vidas. Yo nunca he hecho una obra sobre mi vida. Y ustedes están poniendo sus secretos, sus complejos, sus traumas. Bien me acuerdo que sentí aquella lucita. Todo me gusta, pero yo me considero que mi historia, yo no la podría contar. ¡Ya no quiero! Seguimos, creen que vale la pena seguir. Caemos, pero nos volvemos a levantar. Ya no somos las mismas de antes. La diferencia aquí es que nos hemos dado cuenta del asunto y es lo que estamos cambiando. 1, 2, 3. ¡Mierda! Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el set con Marlene Viñayo. Es la directora del documental Cachada, que estará en cartelera a partir del 6 de febrero para que ustedes la puedan ir a ver. Marlene, sería bueno que invitáramos a nuestros amigos para que apoyen este trabajo que es tan increíble. Claro que sí. Les mando un mensaje. Por favor. Bueno, les invito a que vayan a ver la película Cachada a partir del 6 de febrero en los cines Cinemark La Gran Vía, Cinemark Metrocentro San Salvador y Metrocentro San Miguel. Es una película salvadoreña que cuenta la historia de unas mujeres increíbles y de unas heroínas salvadoreñas, así que les invito a que vayan a verla. Excelente. Algunos de nuestra producción ya la pudieron ver y todo el mundo concluye que es excelente, así que no se lo pierdan, vale la pena. Sobre todo irlo a ver al cine. Sí, gana mucho verlo.
pantalla del cine. Así es. Así que, bueno, seguimos con esta entrevista que está muy interesante. Ahora quiero hablar un poquito sobre, ahorita anda por Europa el documental, ¿no? Los festivales está en Helsinki. ¿Dónde más está ahorita? Sí, en ahorita, República Dominicana, también aquí nomás. Y sí, ahorita muchos países. anda de gira por los Sí. países nórdicos, está en festivales en Finlandia, en Helsinki, otro en Suecia, en Gothenburg y otro en Dinamarca, en Copenhague. También está, de hecho, hoy se pasa esta tarde en República Dominicana. También va a ir para Francia, Alemania, Estados Unidos, Costa Rica. ¿Y Sí. alguna idea de cómo lo ha recibido el público en esos lugares? Pues creo que se pasó ayer. Les he Ajá. dicho que si me pueden mandar feedback, porque no pude Sí. ir en esta ocasión, ¿no? Para estar con nosotros aquí en el set. Sí. Ojalá que bien. Cachada, el documental, cuenta una historia tan actual como cultural aquí en El Salvador, que es eso de la violencia intrafamiliar, que es eso que eventualmente cambia a las personas, pero pasa desapercibido muchas veces, pero el documental lo logra exponer y logra exponer esa transformación que tienen estas personas a través del teatro. Cuéntanos cómo es eso, esa historia, sin contarnos el final del documental. Pues sí, en este caso el teatro funciona como una terapia para ellas, ¿no? O sea, cuando llegaban a los ensayos, ese era el único espacio en su día, el único tiempo que tenían para dedicarse a sí mismas. Y para en ese espacio de confianza comenzar a contar cosas que habían vivido y que muchas veces nunca antes las habían contado. Okay. ¿No? Entonces, a través de los ejercicios que Ailey les ponía y de las distintas dinámicas, ellas comenzaron a ser conscientes de que habían sido víctimas al principio, ¿verdad? Porque claro, este tipo de violencia contra la mujer está tan interiorizado y tan normalizado en la sociedad que no es algo raro. O sea, que ellas era como, bueno, sí, esto me pasó, pero a mi hermana le pasó, a mi madre le pasó, a la vecina de ahí le pasó, la de la tienda también. Entonces era como algo que llevas dentro, pero que nunca sacas también por una cuestión de que te da vergüenza contarlo, ¿no? Y que lo llevan cargando dentro durante toda su vida, y a través de estos ensayos y de estas dinámicas comienzan a procesarlo, ¿no? Entonces, en un primer momento sí se dan cuenta de que habían sido víctimas y eso les afecta, ¿no? Y a ser consciente y volver a revivir este pasado. Y cuando van avanzando los ensayos se dan cuenta de que eso también tuvo un efecto en ellas, que ellas transmitieron a sus hijos. Okay. ¿Verdad? Y para mí esa fue la transformación más importante de todas las transformaciones que ellas vivieron. Porque o sea, desde que ellas entraron a la Cachada, o sea, han cambiado en un montón de aspectos, ¿no? Desde que, para mí, uno de los principales es que abrieron su mente a un mundo de posibilidades y que cuando empezaron a hacer teatro, era como, bueno, pues si yo antes vendía en el mercado y ahora puedo ser actriz, o sea, ¿qué no puedo hacer? O sea, claro, puedo hacer lo que sea que me ponga por delante, ¿no? Pero más allá de eso, esa transformación de ser conscientes de que estaban repitiendo patrones violentos con sus hijos y decidir romper con eso, a mí me pareció muy valioso. Entonces, el documental está muy centrado en ese tema. Ok. Cuéntanos el apoyo que tuviste por parte de la directora de La Cachada para poder hacer el documental. Sí, Ailey siempre, ella tenía la idea en mente de que era necesario que se grabara y que se registrara de alguna manera lo que estaba pasando ahí. No con la idea de hacer un documental, sino porque pues, era valioso, ella creía que era valioso lo que pasaba ahí. Cuando me lo contaba a mí, yo también creía que era valioso lo que estaba pasando ahí, claro, y que había que registrarlo, ¿no? Durante todo el proceso, o sea, Ailey es una directora extraordinaria y yo creo que es una psicóloga, aunque ella no es psicóloga y ella siempre dice que ella hace teatro, que no hace terapia, pero yo creo que en este proceso el teatro, como te decía, sí funciona como una terapia, ¿no? Y Ailey sabe entender a las mujeres, sabe hacer dinámicas que les hagan procesar su pasado, pero sin llegar a dañar tanto como para que no sea reversible. O sea, se ve todo el trabajo de Ailey en el documental y a mí me parece que es un trabajo muy admirable, ¿no? Ella es la guía
de las mujeres en todo momento. Y ellas confían plenamente en Egli. Y bueno, pues ahora están como están, ¿no? Okay. Están cada vez creciendo más como actrices y también como personas, ¿no? Ya se sienten mejor con ellas mismas, tienen mejor relación con sus hijos y eso, quieras que no, pues hace que su vida sea diferente. Claro. Me gustaría que habláramos un poco sobre la producción del documental. ¿Cuál es ahora tu experiencia luego de haber estudiado en España y venir a aplicarla aquí a El Salvador? ¿Crees que hay una gran diferencia en cuanto a la industria fílmica? En cuanto a la industria, sí, en cuanto a la industria, muchísimo. Ajá. Muchísimo. Igual yo no ejercí en cine en España, más allá de un trabajo colectivo que hicimos en el máster, que era un mediometraje documental, pero yo no ejercí como directora de documentales en España. Sí sé que, claro, en España hay ley de cine, o sea, a la hora de encontrar financiación y encontrar apoyos económicos, pues hay una industria consolidada, ¿no? Que aquí es lo que se está tratando de luchar para que vaya creciendo, ¿no? Y que se vaya desarrollando. A mí sí me parece que es fundamental tener un apoyo estatal para el cine. O sea, me parece que es muy importante que un país invierta en cine y que el Estado considere que es importante invertir en eso, ¿no? No como un ocio, sino como una industria. Claro. Entonces, sí creo que ahí hace falta dar bastantes pasos. ¿Encontraste algún problema, algo que se te opusiera para poder realizar el documental? No, solo, o sea, problemas así como tal, no. Siempre hay pequeños problemas, ¿no? O sea, durante todo el proceso siempre hay pequeños problemas que vas sorteando. Hubo momentos donde hubo que parar. Antes de entrar a la postproducción, por ejemplo, hubo que parar durante meses porque no teníamos financiación. O sea, los problemas siempre es la financiación, ¿no? Entonces eso siempre lo hace todo mucho más largo, porque tienes que aplicar a fondos o aplicar, por ejemplo, para la postproducción aplicamos a un concurso, a un work in progress, ¿no? Para proyectos que estaban como en una etapa avanzada de montaje. Sí. Y el primer premio, que fue el que ganamos, nos daba servicios de postproducción en Estudios Churubusco. Okay. Entonces, claro, eso ayudó mucho para poder terminar la película con unos estándares de calidad profesional. Pero sí, siempre, pues, cuando no tienes financiación, siempre los tiempos se dilatan mucho más y todo es mucho más costoso, ¿no? Y no puedes tener a tanta gente trabajando en la película porque no tienes dinero para contratarles, ¿no? Entonces te toca. Claro, y hablando de eso mismo, dentro de la industria, ¿qué crees que sea lo más primordial que se pueda vitalizar aquí en el país para poder sacar adelante mayores proyectos? Tener una ley de cine. Okay. Yo creo que es fundamental tener una ley de cine que regule. O sea, porque si queremos tener una industria, tiene que haber una ley que lo regule, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en España la ley de cine obliga a las televisoras a invertir un tanto por ciento de sus ganancias en producción de cine, ¿no? Entonces, claro, eso sería una inyección a la industria, ¿no? De hecho, creo que se está demostrando que ese experimento, que me parece a mí que fueron los Pixels, que fue con una idea muy buena y con muchas ganas de apoyar a la industria, sí. Está dando sus resultados. Okay. O sea, están saliendo películas, resultado de los premios Pixels, que les está yendo bien en festivales, que les está yendo bien incluso en taquilla, se están viendo los resultados, se está demostrando que mereció la pena esa inversión. Pero según tengo entendido, pues esos fondos cada vez han ido bajando más y no sé si se van a reponer. ¿Proyectos tuyos más adelante que tienes en mente? Sí, estoy haciendo un corto. Okay. Un corto documental. Necesitaba cambiar un poco de formato, sí, porque sé lo que supone meterme en otro largo. Ya sé que son más de 4 años de trabajo y me apetecía probar otro formato, ¿no? más corto y algo que no me llevará tantos años de trabajo para poder ver el resultado final. Y en eso estoy trabajando ahora. Ok, excelente. Vamos a estar muy pendientes de ellos también. Lastimosamente estamos llegando al final del programa. Me gustaría que te pudieras comunicar con estos jóvenes artistas que también están esperando poder crear sus documentales, poder contar esas historias que están ahí listas para ser contadas.
que a partir de tu experiencia tú los puedas motivar para que hagan algo adelante. Claro que sí. O sea, yo creo que si alguien se muere por contar una historia, tiene que echar toda la carne en el asador para contarla. Así sea que no tengas la mejor cámara, que no tengas dinero, que no tengas los medios para hacerlo, pero si realmente necesitas contar la historia, yo te diría que lánzate a la piscina. O sea, yo empecé a grabar con una cámara que me prestaron que grababa en cintas mini DV. Porque no tenía otra manera. Y dejé mi trabajo en publicidad, pero o sea, tenía claro que yo necesitaba contar esa historia, que si no la contaba me iba a arrepentir toda mi vida. Entonces, yo cuando me preguntan siempre digo, vale, si tienes esa necesidad, sí, lánzate y pon toda tu energía en apostarle a esa película, ¿no? Sí. Si no tienes esa necesidad, no lo hagas. Es, al menos yo digo, yo en mi experiencia, es un trabajo durísimo, durísimo. Y te transforma, ¿no? Sí, eso es como muy enriquecedor, ¿no? Pero es que desde que empiezas con la idea de la película hasta que la ves terminada, o sea, es un trayecto largo y muy difícil y lleno de problemas y lleno de aprendizaje también, pero realmente tienes que tener muchísimas ganas de contar esa historia. O sea, no es como, voy a hacer una película. No, sé consciente de que conlleva muchísimo sacrificio, pero para mí mereció la pena, vamos, ha sido la mejor apuesta que yo he hecho en mi vida. Una de las más arriesgadas, pero para mí, o sea, merece la pena ver el público ahora cómo reacciona con la película, ver a las mujeres que están contentas, a las protagonistas que están contentas con la película. O sea, para mí es el mejor regalo, ¿no? Y poder llevarle esta historia ahora aquí al público salvadoreño, poder compartirles con ellos esta historia salvadoreña, que se vean reflejados en la pantalla. O sea, para mí es una gran satisfacción y una gran alegría. Y merece irla a ver al cine porque esa experiencia no la vamos a encontrar en otro lado más que en este documental Cachada, que va a estar a partir del 6 de febrero en Cinemark, así que no se la pueden perder. Muchísimas gracias, Marlene, por haber estado aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y muchas gracias a Fotocafé por habernos recibido, habernos dado este riquísimo café. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en otra edición de En el Set. Nos vemos la siguiente semana.